Aló, aló. Hola bebé, te escucho perfecto, sino que voy recién llegando a la casa. Ah, bueno. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Bebé, ¿con qué link entraste? ¿Con el segundo? Sí, con el último que me mandaste. ¿Con el primero no? No, con el primero no. ¿Con el No, primero no te dejó entrar? me dice contraseña incorrecta. Contraseña incorrecta, tan raro, ¿cómo así que contraseña incorrecta? Ni idea, niño. Aló, ¿me escuchas? Aló, sí, todo el mundo me dice que cuál es la clave. Ay, no, fue puta, ahorita justo pasa esto. A la derecha. ¿Cómo hago para compartir mi pantalla? Espérate. Hágale. Listo, intenta compartirla, bebé, a ver. Dale, ya, dame un segundo, cierro un montón de cosas que tengo abiertas. Cerrar, cerrar WhatsApp. Listo. Ahí. Aló. Aló, bebé, sí, ahí se ve. ¿Se ve bien? Ajá. Mírate si se puede ver el video. ¿Sí? Sí, ahí se está reproduciendo, pero lo que pasa es que el problema con Zoom es que ella no te deja, ella no te deja, aquí a la izquierda, amigo, ella no te deja reproducir el sonido si vos no lo das desde allá que se puede reproducir el sonido, o se escucha ¿Qué muy hago? bajito. Uy, bebé, ni idea, yo no me acuerdo cómo es que se No, deja eso. igual es que ese video pues tiene como una canción de fondo, o sea, no es tampoco. Ah, bueno, listo. No, pues ahí tiene subtítulos, los veo, ¿no? Sí, Bueno. Mejor dale. aló. Bebé, si no te hablo mucho es porque apenas estoy llegando a la casa, entonces escucha toda la música Dale, que tengo. pero si me escuchas bien. Sí, yo te escucho bien, está todo bien, pero lo que no se ve es la pantalla compartida. ¿La dejaste de compartir? Dejé de compartir. Ah, bueno. Está cargando el computador, ¿qué pasa? Aquí la pones a la derecha. Me está fallando el cargador del computador justo. Aquí a la izquierda. ¿La vemos? Sí, ya. Vamos llegando.
¿Le? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Me sirve el cargador. ¿Qué qué? Me sirve el cargador del computador. Me dañó el cable. Ay, no, marica, esto correr con estas cosas es lo peor. ¿En qué estabas hoy? En un protocolo de gineco. Ay, no. Doctor Gómez. Ese es el que da la reunión. Ay, no, Dios mío, bebé. Bueno, no. La gente como que no ha podido entrar. ¿La gente qué? Como que no ha podido entrar. No, yo es que no les he dado el acceso. ¿Por qué? Sino que ya lo voy a abrir desde el computador. Ya creo que el profe Gómez está entrando. Ya está muy bien. ¿Aló? Hola, profe, Hola, buenas doctor, noches. ¿cómo está? Hola, Arley, ¿por qué cambian de línea a última hora? Es que es muy No, complicado. profe, no, no cambié el link, es el mismo, sino que yo no sé por qué la plataforma está molestando y no deja entrar con el otro link, pero es el mismo, lo acabo de revisar, entonces se me hace muy extraño. Ok, pues esperemos. Yo estoy mirando aquí desde el computador, que ya justo lo estoy abriendo, a ver si es que hubo algún problema con la configuración, si tiene habilitada alguna contraseña, y profe, para mirar qué ha pasado. Se me hace muy raro, qué pena. Ok, esperemos pues que entre un poquito de gente y tú haces la introducción entonces. Yo no le, todavía no he querido como que entren todos y están en la espera, pero me da pena pues poner a la gente así, profe. Qué pena con usted también, que es el tutor, profe, ¿verdad? No, pero pues no, eso hace que entre menos gente, porque entonces la gente entra con el antiguo y no se dan. Sí, eso era lo que yo justo, no, pues como que qué pena, porque entre más, por eso lo hicimos pues con más tiempo para que entrara más personas. Eso es lo que me da como molestia. Bueno, igual ya voy a darles acceso desde aquí, desde el celular, y pues ya los miro. Suaves en modo de Doppler tisular. ¿Vacío?
Hola, Arley. Arley. Hola, Arley. Hola, profe, buenas noches a todos. Hola, Lo profe. otro, lo otro es que meten la reunión de Fabricio del mediodía y eso confunde a la gente porque ahí me está llamando que se están metiendo al link de la reunión de Fabricio del mediodía. Eso lo tenemos que separar. Eso no puede estar unido así porque eso es muy incómodo. ¿Sí me Sí, entiendes? profe, de acuerdo. Sí, señor, sí, señor. De alguna manera tenemos que manejarlo diferente porque entonces mandamos una reunión y mandan otra inmediatamente, entonces la gente no sabe diferenciar qué es una cosa y qué es la otra. De acuerdo, ahí lo que hicimos fue ponerles como, no ponerle los nombres, pero no sé qué hubo, No, pero es qué que pasó. la gente no sabe que van a estar en una reunión o es otra, eso no está bien. Eso o hacemos, cuando se vaya a hacer, una se hace por un link de Google Meet y la otra que se haga por Zoom. Uno por Google Meet puede manejar también la reunión sin ningún problema. De acuerdo, profe. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Ve y si quieres, entra y dile a los participantes que Ya ya estamos todos, creo que aquí en la sala, ya estamos todos listos, ya la gente está entrando. Paola, no sé si quiere ¿Y me empezar. escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Pues si quiere, empecemos. ¿Qué hora es? 7:05. Esperemos a que se conecten más personas. Listo. Aló, buenas noches. ¿Me escuchas, Juan Manuel? Aló. Hola a todos, buenas noches. Vamos a dar unos minutos de espera debido a que tuvimos problemas con el link para la conexión, entonces vamos a esperar a que más gente se logre conectar. Sí, ya me autorizó, perfecto.
Paola, vamos a empezar con lo que tienes preparado inicialmente con el video y para que empecemos la reunión, ¿correcto? Listo, bueno, doctor, entonces pues vamos al inicio. Primero pues quisiera reproducir este video. Aló, ¿me escuchan? Buenas noches. Juanma, Hola, Fabricio, ya estamos. Ya Paola empezó. Si quieres, introdúcela. la culpa no es de Arley, la culpa es mía porque yo soy el que mando los cosos. Tranquilo, tranquilo. Pero en los links es muy clara las actividades y las actividades de UCE también son del departamento de anestesia. Tranquilo, tranquilo, ya empezaron, no te preocupes. Listo. Bueno, entonces pues para dar inicio a la actividad académica, mi nombre es Paola Andrea Vélez. Yo soy residente de segundo año de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar acerca de anestesia regional en el paciente pediátrico. Para dar inicio, tengo una introducción. Vamos a hablar acerca de los estudios más renombrables en anestesia regional pediátrica. Vamos a tocar las consideraciones especiales que tiene el paciente pediátrico en comparación al adulto. Vamos a enfatizar sobre el bloqueo neoaxial y el bloqueo de nervio periférico. Por último, daremos unas conclusiones y si nos queda tiempo, pues llevaremos a cabo unos casos pues, que quisiéramos escuchar sus opiniones. Para empezar, debo resaltar que la anestesia regional se usa comúnmente como un complemento en la anestesia general y juega un papel clave en el enfoque multimodal para el manejo del dolor perioperatorio en los niños. Como todos sabemos, la anestesia regional integra novedosas técnicas para el manejo del control que cada vez se actualizan más y se integran con el uso de la ecografía. Como sabemos, los protocolos CEROS han ganado gran popularidad alrededor de los años para brindar una atención mejor
y una estancia prolongada, una estancia más corta al paciente. Y dentro de esos protocolos ERAS, pues las técnicas de anestesia regional son una contribución vital. Para continuar, debo mencionar que el bloqueo de nervio periférico ha aumentado gracias al desarrollo tanto de equipos apropiados para la edad, de ecógrafos, agujas, catéteres y también de anestésicos locales pues mucho más seguros como la ropivacaína y la levobupivacaína, que son pues de acción prolongada. También aquí resaltar que cada vez y pues con el pasar de los años los anestesiólogos tienen mayor experiencia en el desarrollo de estos bloqueos y se ha comprobado que tienen unas tasas muy bajas de complicaciones. A pesar de esto, pues de que el bloqueo de nervio periférico ha aumentado alrededor de los años, la técnica epidural sigue siendo el bloqueo más utilizado, sobre todo en los niños menores de 10 años. Y por último, quisiera resaltar que la seguridad de la anestesia regional se ha establecido en estudios prospectivos a gran escala, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de los beneficios de la anestesia regional encontramos inicialmente, y pues como el deber ser de nosotros como anestesiólogos, y es el alivio del dolor, una analgesia que es muy prolongada y cuando se utiliza en combinación con anestesia general, pues ya sea de manera inhalatoria o de manera intravenosa, hemos visto que se reducen los requerimientos de los medicamentos, tanto en concentraciones alveolares mínimas de los halogenados como las concentraciones plasmáticas y las concentraciones en sitio efecto de los hipnóticos y los opioides. Y es gracias a esto pues que se reducen como tal las instrumentaciones de la vía aérea, se reducen los riesgos asociados a la anestesia regional, a la anestesia general en planos pues muy profundos, se limita el uso de bloqueadores neuromusculares y pues los efectos adversos que puedan tener estos y pues se obtiene un despertar mucho más rápido y mucho más confortable. Con respecto a la estabilidad hemodinámica, debemos recordar que la inervación simpática es incompleta. Hacia los 8 años de edad se considera que es pues que se empieza, que se finaliza el desarrollo del sistema simpático y esto evita que cuando administremos técnicas de anestesia neuroaxial en el paciente en el paciente pediátrico tengamos que dar una precarga importante de líquidos o utilizar vasoconstrictores profilácticos. Otra de las pues, teorías que se proponen de la excelente estabilidad hemodinámica es que el volumen sanguíneo de los vasos de capacitancia de los miembros inferiores de los niños pues agrupan un mucho menor volumen. Con respecto a la neurotoxicidad, pues debido pues como a la preocupación de la exposición temprana a dosis altas de anestésicos, se ha propuesto que el anestésico local pueda tener cierto beneficio como cierta neuroprotección, sobre todo en los niños tan pequeños que se exponen de manera constante a anestésicos. Sin embargo, pues aquí con respecto a este hallazgo se requieren pues más estudios. Otro de los beneficios importantes es la necesidad reducida de asistencia respiratoria posoperatoria y esto debido a que se reduce el uso de opioides en el posoperatorio, también se reduce la respuesta hormonal al estrés, también se ha comprobado una pérdida sanguínea intraoperatoria reducida cuando utilizamos anestesia regional en el paciente pediátrico y esto quisiera resaltar que se ha encontrado sobre todo en la cirugía de hipospadias, pues que es como una cirugía importante, se ha encontrado que la caudal sí disminuye la pérdida sanguínea, se han propuesto pues diferentes mecanismos para este hallazgo, uno de ellos es em, el tono venoso disminuido. Y por último, quisiera mencionar que cuando se somete el paciente a anestesia regional, se retorna más rápidamente a la función gastrointestinal, la peristalsis es mucho más rápida, pues permite que el paciente retorne a la vía oral mucho más rápido, que esté más tranquilo, que pueda deambular tempranamente y que el egreso hospitalario sea más pronto. Con respecto a los beneficios hospitalarios, debo mencionar pues que el paciente que se somete a anestesia regional va a tener menor requerimiento de enfermería, pues requieren menos opioides, se descarga más rápidamente del R1, requiere menor asistencia ventilatoria como ya lo decía y se reduce la estancia hospitalaria. Para continuar quisiera mencionar los grandes estudios que hay con respecto a anestesia regional en pediatría. Estos son 3 y quisiera resaltar 3 hallazgos mayores. Infección, toxicidad sistémica y lesión neurológica.
Para empezar, quisiera mencionar estos dos estudios importantes de la Sociedad de Anestesiólogos Pediatras de Habla Francesa, el ADARPEF. Ellos hicieron un primer informe prospectivo hacia 1996, el cual abarcó 24.409 bloqueos, en el cual ellos informaron una tasa de complicaciones menor al 0.1%. En este entonces, la gran mayoría de los bloqueos eran centrales. Se describe que alrededor del 70% de los bloqueos de este estudio eran neuroaxiales y solamente un 30% eran bloqueos de nervio periférico. Encontraron entonces que las más altas las complicaciones se relacionaban sobre todo en los bloqueos neuroaxiales y en aquella población menor a 6 meses. Ya para el año 2005, ellos renuevan su estudio, realizan nuevamente un estudio prospectivo observacional multicéntrico, hacen seguimiento a 31.132 bloqueos efectuados entre 2005 y 2006, que encuentran que aquellos pacientes que estaban en este lado, que se sometían a anestesia general más bloqueo regional o bloqueo regional único más sedación, se invirtió el uso de la neuroaxial versus el bloqueo periférico. Como vemos acá, dentro de todos los bloqueos, el 34% correspondió a bloqueos neuroaxiales versus el 66% el bloqueo de nervio periférico. Y el 9% de los bloqueos constituyeron colocación de catéteres para analgesia continua. ¿Qué hallazgos importantes tuvo este estudio? Que se presentaron 175 complicaciones. De estas, 134 fueron catalogadas como inapropiadas, es decir, que se encontraba una dosis de prueba positiva, no lograban localizar adecuadamente el bloqueo, tuvieron una aspiración sanguinolenta, la inyección, digamos, en la caudal fue subcutánea, el catéter estuvo disfuncional o el bloqueo fue insuficiente. Por tanto, las catalogaron como inapropiadas. Pasan entonces a estudiar como tal las complicaciones verdaderas, las cuales fueron 41, perdón. De estas, fueron mayores en el bloqueo neuroaxial del 0.29% versus el 0.19% en los bloqueos periféricos, y lo que vieron era que no había diferencia entre la tasa de complicaciones entre el uso de catéter versus el bloqueo único. La mayor parte de las complicaciones, igual que en el estudio anterior, se presentaban en menores de 6 meses, el 0.4% versus el 0.1% que se presentaban mayores de 6 meses. Se presentaron 15 sospechas de toxicidad sistémica por anestésico local, de las cuales 9 se presentaron como arritmias, resolvieron tempranamente con el manejo antiarrítmico, pues realmente requirieron un manejo muy expectante. Se dieron casi siempre en su mayoría solas. Ninguna requirió manejo con emulsión lipídica. Se presentaron además 5 lesiones, 5 sospechas de lesión nerviosa, de las cuales todas tuvieron una recuperación total en menos de 6 meses. Entonces, por eso se pudo concluir que la anestesia regional pues no traía mayores consecuencias a largo plazo. A manera de conclusión, entonces, mencionar que este estudio realmente populariza la analgesia postoperatoria continua mediante los catéteres perineurales. Es a partir de 2005 cuando se invierte la balanza y se considera pues que se introducen más los bloqueos de nervio periférico. Concluyen entonces que las complicaciones de la anestesia regional realmente son raras, se presentan muy temprano en el quirófano, son raras incluso bajo anestesia general o sedación profunda, generalmente no requieren un manejo mayor y los resultados neurológicos pues tienen un buen desenlace en niños. Continuando pues como con estos estudios pues que son como los más grandes en la anestesia regional, pasamos a la red de anestesia regional pediátrica americana. Ellos hacen una primera publicación en 2012, realizan un estudio prospectivo observacional multicéntrico que se lleva a cabo entre 2007 y 2010. Este abarca 14.917 bloqueos en 13.000 pacientes, de los cuales el 96% iban a cirugía electiva. De estos, recibieron bloqueo de inyección única
neuroaxial 6.210 pacientes, de los cuales la mayoría recibían anestesia caudal y 5.167 pacientes recibieron un bloqueo de nervio periférico, que encontraron dentro de las complicaciones que la anestesia caudal implicaba un menor riesgo de complicaciones, que la anestesia espinal tuvieron 2 episodios de hipotensión, sobre todo esos 2 casos se presentaron en adolescentes, y que el efecto adverso más común era la incapacidad para colocar el bloqueo o la falla en este. No hubo ni muertes ni complicaciones severas o secuelas mayores a 3 meses. Con respecto a los catéteres, a la analgesia continua, se pusieron 2.946 catéteres neuroaxiales y 594 periféricos. Dentro de los eventos adversos más comunes, al igual que en los anteriores, la falla en los catéteres neuroaxiales se presentó en un 2% de los casos, teniendo una mayor falla en los catéteres torácicos versus los lumbares o los caudales. En un 26% de los casos los catéteres migraban, en un 2% esos catéteres tenían una dosis de prueba positiva, y el 0.9% presentó una punción dural no intencional, y de estos 4 pacientes desarrollaron cefalea postpunción dural que no mejoró con el manejo médico, por lo cual requirieron manejo con parche hemático. Dentro de las complicaciones, pues, que ellos catalogan como verdaderas, eventos neurológicos, se presentaron 4 síndromes de Horner que mejoraron con la suspensión del anestésico, 3 parestesias que no progresaron más de 3 meses, y 32 pacientes presentaron inflamación local o catalogados como infección. Ninguno de ellos requirió lavado, se les retiraron los catéteres, y solo 3 requirió antibiótico. Ninguna de estas infecciones ocupó planos profundos. Es por esto que PRAN 2012 concluye que la anestesia regional es segura en niños con un riesgo relativamente bajo de complicaciones, al igual que el estudio francés, que la mayoría de complicaciones igualmente se presentaban tempranamente bajo la colocación de la aguja o del catéter, y que no se presentaron secuelas a largo plazo. Este mismo estudio se repite hacia 2018 con una población mucho mayor. Como podemos ver, entre 2007 y 2015 se encuentran 104.393 bloqueos en 91.701 pacientes. Aquí la gran mayoría fueron bloqueo nervioso periférico único, y aquí sí, en este estudio sí describen esencialmente que el 93% de los bloqueos se realizaron bajo anestesia general, encontrando un riesgo de complicaciones neurológicas de 2.2 en 100.000 cuando los bloqueos se realizaban bajo anestesia general, versus un 15.2 por cada 10.000 bloqueos cuando se presentaban bajo sedación o despierto. Entonces, cuando ajustan pues estos datos, encuentran un riesgo 3 veces mayor de complicaciones neurológicas, específicamente cuando el bloqueo se realiza bajo sedación o despierto. Es por esto que PRAN 2018 concluye que es más seguro colocar los bloqueos en población pediátrica bajo anestesia general. Encuentran también que el uso de una dosis de prueba no afectó el riesgo de toxicidad sistémica por anestésicos locales, a pesar de que el valor predictivo negativo de la dosis de prueba está limitado bajo anestesia general, como vamos a ver más adelante. Para continuar, quisiera describir que el dolor en niños generalmente no es tratado de la manera más adecuada. Se ha comprobado que hasta el 20% de los niños que van a una cirugía mayor cursan con dolor crónico, y pues se subestima muchas veces por nosotros el dolor en los niños. Sin embargo, se sabe que las vías nerviosas esenciales para la transmisión y percepción del dolor están presentes y son funcionales en los niños a las 24 a 29 semanas de gestación, y que el manejo del dolor en niños generalmente está muy relacionado con la capacidad que tenga el padre o el tutor para reconocer y si él desea tratarlo o no. Sin embargo, pues esto no es una excusa para nosotros, y realmente existen muchas
escalas o formas de valorar el dolor en niños. Como podemos ver a la izquierda, la puntuación CRAIS es una escala muy útil, sobre todo en el recién nacido, para valorar el dolor posoperatorio. La escala FLAG, al igual que esta, es útil para niños en edad preverbal, y ya cuando nos encontramos con niños en etapas pues ya que verbalizan, podemos hacer uso de otras escalas como lo son las de las caritas que vemos acá abajo. Entonces, pues nunca podemos decir, ay, no, es que no sé reconocer el dolor en el niño, porque pues realmente existen escalas validadas para hacer una valoración objetiva del dolor, así el niño sea un recién nacido. Con respecto a las diferencias que se presentan en el niño versus el adulto, entonces pues tenemos que reconocer que el ritmo de crecimiento de la columna vertebral y la médula espinal pues son diferentes. Realmente hay muchas diferencias en todo el neuroeje con respecto al adulto, y quisiera empezar por el espacio que cruza entre las crestas ilíacas posteriores superiores, que aproximadamente en el adulto constituye L3, L4, pero que en los neonatos puede ser entre L4, L5 o L5, S1. Esto porque pues la pelvis es mucho más pequeña. También mencionarles que el cono medular en el neonato finaliza a nivel pues mucho más caudal que en el adulto, es aproximadamente en L2, L3, y es al año que alcanza como la altura del adulto en L1. El saco dural en el neonato finaliza en S3 y pues en el adulto en S1. Y es por esto que el riesgo de punción accidental del saco dural durante el epidural es pues mucho mayor en el neonato. Pues cuando realizamos punciones caudales tenemos que tener muy presente este riesgo. Con respecto a las vértebras, resaltar que el sacro es mucho más plano y mucho más estrecho que en los adultos. Las 5 vértebras sacras no se funcionan completamente, sino es más o menos hasta los 8 años y a veces pues hasta la adolescencia, y es por eso que pues se nos permite realizar la técnica caudal en estos niños, reconociendo pues propiamente el ligamento sacrococcigio y avanzando hasta el espacio epidural. Con respecto a la grasa epidural, debo mencionarles que en el niño está menos compacta que en el adulto, y esto va a ser algo beneficioso para nosotros porque va a permitir que se disperse el anestésico local, y pues en ocasiones se puede ascender catéteres desde un abordaje caudal hasta niveles pues mucho más altos. Por último, mencionarles que el volumen de líquido cefalorraquídeo en el neonato y en el lactante es mucho mayor que en el adulto versus cuando se compara con el peso. Hablamos de 2 ml por kilo en el adulto versus 4 ml por kilo en el niño, y la localización va a ser principalmente en el canal medular. Esto explica el hecho de que el neonato al que se le pone una anestesia espinal tiene una duración del bloqueo mucho más corta que la del adulto. Con respecto a diferencias en el momento de realizar un bloqueo de nervio periférico, tenemos que tener en cuenta que estos nervios periféricos pues pueden ser más difíciles de localizar debido a que en el niño los reparos anatómicos no están muy bien definidos, van a variar de acuerdo al desarrollo del niño, de acuerdo al desarrollo de masa muscular, y que generalmente los niños que van a cirugía son niños que tienen defectos congénitos, por lo cual pues no nos podemos basar en reparos anatómicos, tenemos que tener pues muy presente esta parte. Aquí también tener en cuenta que va a ser difícil la colaboración del niño para la realización de un bloqueo si está despierto, por eso en la mayor parte de ocasiones requerimos que el niño esté bajo anestesia general y de esa manera administrarle el bloqueo. Con respecto a los hallazgos ecográficos, debo mencionar que los pacientes pediátricos tienen un mayor contenido de agua corporal en comparación con el adulto, y esto puede ser una ventaja porque facilitaría la identificación de estructuras como nervios, plejos, debido pues a que van a tener una apariencia más fácil de reconocer con el ecógrafo. También mencionar pues que los huesos van a estar menos osificados, lo que va a permitir pues una buena imagen de ultrasonografía.
También mencionar que muchas de estas estructuras se encuentran mucho más superficiales que en el adulto, pues que a veces la profundidad es una limitante para la visualización por ecografía, pero también debemos tener presente que una de las limitaciones es que los nervios individuales van a tener un diámetro pues milimétrico e incluso pues menor. Por tanto, pues no va a ser como tan fácil para el anestesiólogo que no está tan entrenado encontrar estas estructuras. Tener en cuenta que existen tamaños de sondas de alta frecuencia lineales, como podemos ver en la imagen, tanto de 38 como 25 milímetros, y que existen sondas especialmente diseñadas sobre todo para niños menores de 15 kilos, como es este transductor en forma de palo de hockey, que es sobre todo especial para los niños cuando vamos a realizar bloqueos a nivel de la cara, no, bloqueos infraorbitarios, supraorbitarios. Continuando con las diferencias fisiológicas, debo mencionar que el proceso de mielinización en el niño es incompleto, aunque se ha demostrado que la conducción del impulso nervioso de las fibras no mielinizadas es igual a la del adulto. La de las fibras mielinizadas, pues sí es mucho menor la velocidad, debido pues a la capa de mielina. En segundo lugar, mencionar que la distancia entre los nodos de Ramvier pues, va a ser mucho más corta, y es por eso que cuando inyectamos un volumen determinado de anestésico local, se van a bañar un mayor número de nódulos de Ramvier, lo cual facilitaría el bloqueo de la transmisión nerviosa. Y por último, mencionar que cuando vamos a realizar un bloqueo periférico, los tejidos nerviosos van a tener una menor resistencia. Los tejidos perineurales se van a ir engrosando a medida que el niño crece, y esto va a explicar que a medida que el niño va creciendo va a ser mayor la latencia y se van a prolongar la acción de los anestésicos locales. Con respecto a los anestésicos locales, debemos tener presente que el mayor gasto cardíaco de los niños respecto al adulto va a favorecer la absorción más rápida del anestésico local, y es en el grupo de lactantes y neonatos que tenemos más riesgo de toxicidad sistémica, porque son quienes alcanzan niveles en plasma tóxicos más rápido y les dura menos el bloqueo. El volumen de distribución del anestésico local va a ser mucho mayor y la vía de eliminación pues más prolongada. La unión a proteínas pues va a estar directamente relacionado con la cantidad de alfa-1 glucoproteína ácida, que es mucho menor, estaba en mucho menor cantidad en lactantes, por lo que la proporción de anestésico local libre pues será mucho mayor. Repito entonces que el grupo de lactantes y menores y neonatos va a ser el grupo en mayor riesgo de toxicidad. También tener presente que el metabolismo hepático de los anestésicos locales pues no va a estar completamente maduro, mm, que la bupivacaína y que se metaboliza por medio de la CYP3A4, pues estas enzimas no van a estar completamente maduras al momento del nacimiento, y al primer mes de vida solo tienen una actividad aproximadamente de un tercio de la del adulto, 2 tercios a los 6 meses, y se considera que se completa más o menos hasta los 3 años de edad. Mm, para iniciar entonces con respecto a los bloqueos pues que vamos a desarrollar, vamos a iniciar con el bloqueo neuroaxial. Este se puede realizar de manera espinal, epidural o caudal, y debemos tener presente como contraindicación absoluta la infección, la coagulopatía y la no aceptación por el padre o el tutor del desarrollo del bloqueo. Contraindicaciones relativas: anomalías anatómicas, enfermedades neurológicas, hipovolemia u obesidad mórbida. Bueno, iniciando entonces con el bloqueo neuroaxial, debo mencionar que aunque en la literatura existen pues gran cantidad de fórmulas para describir la dosis del bloqueo periférico o neuroaxial,
cuando vamos a determinar la dosis del anestésico local, debemos de tener en cuenta 4 factores importantes, porque pues muchas de estas fórmulas no se han validado en estudios a gran escala. Entonces, primero, tener en cuenta que debemos de inyectar un volumen óptimo de la solución, una cantidad de líquido necesaria para que se logre la suficiente dispersión del anestésico hasta las estructuras que queremos bloquear, que la solución debe tener una concentración efectiva, que es la cantidad de moléculas por litro de solución que se requiere para lograr ese efecto clínico deseado, y tenemos que tener en cuenta la dosis máxima del anestésico que vamos a utilizar y la masa del anestésico, la cual vamos a obtener cuando multiplicamos el volumen y la concentración. Y pues esta la vamos a dividir por el peso del paciente para tener un dato de miligramos por kilo y tener como muy presente no excedernos las dosis máximas. Iniciando con el bloqueo epidural, este se ha encontrado que puede controlar de manera comparable y en muchos casos mejor el dolor que la técnica endovenosa. Es un ayudante a la anestesia general en cirugía de tórax, abdomen o miembros inferiores, y que se ha reportado un desuso, sobre todo por la gran cantidad de cirugía laparoscópica que se lleva a cabo y porque se ha aumentado en gran proporción, como veían en los estudios, el uso de bloqueos nerviosos periféricos. Con respecto a bloqueos epidurales, podemos realizarlos de manera torácica, lumbar o caudal, bajo punción única o bajo catéter continuo. Para iniciar por la punción caudal, debo mencionar que su mayor indicación está en cirugía abdominal baja, urológica u ortopédica, que su mayor limitación es la duración del efecto y el nivel del bloqueo alcanzado. Se consideraba históricamente que la absorción del bloqueo epidural caudal dependía de la velocidad de inyección y que la velocidad óptima para realizar este bloqueo era de 0.25 mililitros por segundo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto se ha rebatido. Este bloqueo se debe efectuar con agujas de bisel corto, por lo que les decía de los reparos anatómicos del niño pues pequeño, y la posibilidad de punción dural. Con respecto al bloqueo caudal ecoguiado, pues este debería realizarse siempre que nos encontramos con un niño con escoliosis, con estigmas cutáneos de disrafias, con alguna anomalía congénita. Este se efectúa con el transductor lineal de alta frecuencia, como veíamos anteriormente. Y lo que les decía, existe un mito con respecto a la velocidad de inyección, y lo que se ha comprobado mediante ecografía es que la dispersión del anestésico local en el espacio caudal tiene como 2 fases. Primero, hay una distribución horizontal muy pues segmentaria del espacio hacia el espacio dorsal y ventral, y ya es como en una segunda medida que se presenta una dispersión longitudinal secundaria en dirección cefálica, y esta se da gracias a las capas de la dura madre. Finalmente, pues como que el anestésico vuelve a su posición original y empuja el anestésico hacia craneal. Es por eso que se denomina el mecanismo de rebote del líquido cefalorraquídeo. Otro de los usos importantes de la ecografía en este contexto es la verificación de la localización del catéter. Con respecto a la dosis, la recomendación, bueno, a partir de aquí pues voy a dar una serie de recomendaciones que provienen de las guías que hacen conjuntamente la Sociedad Europea y Americana de Anestesia Regional. Recordarles pues que todas estas recomendaciones en su gran mayoría son de categoría B, o sea, obedecen a estudios observacionales comparativos, pero pues no hay la suficiente evidencia como de estudios clínicos controlados para que sean A3 o A2 que puedan permitir metaanálisis, o A1 pues que permitan revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces pues van a ver que casi todas las recomendaciones obedecen a estudios observacionales, entonces son recomendaciones de tipo B. Con respecto al bloqueo entonces caudal, la fórmula que clásicamente hemos utilizado ha sido
para determinar el volumen a inyectar ha sido la fórmula de Armitage. Describe entonces 0.5 ml por kilo para niveles sacros, 1 ml por kilo para dermatomas lumbares y 1.25 ml por kilo para alcanzar dermatomas torácicos bajos. La recomendación del bloqueo caudal es que se efectúe a concentraciones de bupivacaína o levobupivacaína al 0.25% y que no se exceda la dosis máxima, que es 2.5, pues que es 3, pero los americanos pues siempre se reducen un poquito y consideran como dosis máxima 2.5 miligramos por kilo en los niños pequeños. También conocemos el esquema de la doctora Melman. Este pues es como el esquema que ella describe inicialmente, a un volumen de 1.6 ml por kilo para alcanzar niveles torácicos, 1.4 para alcanzar niveles torácicos bajos y 1.2 para alcanzar niveles lumbares. Pues como sabemos, digamos, en la actualidad pues no sería correcto alcanzar dosis de bupivacaína mayores a 3 miligramos por kilo, pero pues este esquema se podría seguir utilizando y de hecho pues muchos anestesiólogos lo usan, sin embargo se reducen entonces en concentración, ¿listo? Para no alcanzar mayores niveles plasmáticos de bupivacaína. Continuando con el bloqueo toracolumbar, la mayor indicación de este va a ser o en cirugía de tórax, abdomen u ortopédica. Y un dato importante para la localización del espacio epidural en niños a nivel lumbar es que la profundidad del espacio epidural va a estar a 1 milímetro por kilo de peso corporal. Así vemos pues que existen diferentes equipos diseñados especialmente para niños. Este es un catéter Perifix que pues la única diferencia con respecto al del adulto va a ser el marcaje de la aguja, que va a estar cada medio centímetro. Con respecto al bloqueo epidural, pues también vamos a tener muchos beneficios con la ecografía y este sobre todo va a ser cuando la utilizamos para confirmar la distancia que se encuentra entre la piel y el complejo epidural posterior, pues porque esto de la profundidad epidural, la fórmula, pues al fin y al cabo son fórmulas, pero pues la variedad entre cada paciente pues va a ser mucha. Este siempre debería de realizarse con pérdida de resistencia con solución salina y pues ya vamos a ver por qué. Iniciando entonces con la dosis de prueba, esta pues va a ser útil así como en los adultos para detectar la inyección intravascular accidental de anestésico. Sin embargo, pues cuando efectuamos la dosis de prueba en niños vamos a tener mayores limitaciones y estas pues van a ser porque el niño generalmente va a estar bajo anestesia general, limitando pues entonces la interpretación de la respuesta hemodinámica. Factores que pueden confundir la fiabilidad de la dosis de prueba va a ser el anestésico inductor, qué tanta dosis tiene al momento de la realización del bloqueo en plasma o concentración efectiva el niño, cuál va a ser la frecuencia cardíaca basal, la reactividad que tenga intrínsecamente el paciente a la adrenalina y clásicamente se consideró que la premedicación con atropina podría aumentar el valor de la dosis de prueba. Esto se debe efectuar a 0.1 ml por kilo de lidocaína con adrenalina con un máximo de 3 ml a inyectar. Se estima que una dosis de prueba es positiva cuando el paciente presenta un aumento de 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca, pero el mayor indicativo de una dosis de prueba positiva va a ser alguna modificación en la onda T, que generalmente es un aumento del 25% en su amplitud y un aumento en 15 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. Con respecto a la recomendación entonces que dan las sociedades, es que pues una dosis de prueba negativa no puede descartar una inyección intravascular. Realmente no hay estudios clínicos controlados que avalen la dosis de prueba, pero si el anestesiólogo pues la desea realizar, es muy válida, siempre que considere como una modificación en la onda T positiva para la dosis de prueba.
Se me pasó recordarles, realmente el valor predictivo negativo de la dosis de prueba se ha estimado que puede alcanzar máximo un 80%, una sensibilidad del 76%, una especificidad del 97%, pero estos datos pues son muy variables dependiendo del estudio en que se evalúe. Mm, Y con respecto a la recomendación de la Sociedad Americana y Europea, lo más importante para confirmar la adecuada localización de un catéter en el espacio epidural sería el seguimiento por imagen de este, ya sea por ecografía o por fluoroscopia. Anteriormente les mencioné que cuando se implanta un catéter epidural en un niño siempre debería de realizarse la pérdida de resistencia con solución salina. Esto viene de dos reportes de casos devastadores, pues fueron uno en el 85 y otro en el 90, dos casos en que los niños tuvieron una lesión medular severa y el único factor en común que encontraron entre esos dos casos fue que hubo una pérdida de resistencia con aire. Sin embargo, pues no existen estudios pues que demuestren una superioridad de la pérdida de resistencia con aire versus la salina. También cabe resaltar que existen reportes de embolismo aéreo posterior a pérdidas de la resistencia con aire y entonces la recomendación que dan las sociedades americanas y europeas es que probablemente el utilizar la combinación de aire más salina podría ser de mayor validez. Lo más importante al momento de perder la resistencia es que se limite el volumen a inyectar, ya sea de aire o de solución salina, y sobre todo en neonatos que se limite a menos de 1 ml. Sin embargo, pues aquí debemos decir que pues faltan datos y pues que esto es difícil por la parte ética de estudiar. Con respecto a la dosis del bloqueo epidural, podemos utilizar la fórmula de Bromage modificada. Esta va a tener un volumen, el volumen pues que vamos a inyectar en una punción, en una inyección única, va a ser de 0.1 por la edad, por el número de metameras a bloquear. Cuando utilizamos una técnica única, podríamos utilizar bupivacaína o levobupivacaína al 0.25%, pero cuando nos combinamos con anestesia general no deberíamos de utilizar concentraciones mayores al 0.125%. Y por último, recordar que el refuerzo de esta dosis va a ser del 50% del volumen inicial. Esto corresponde pues de manera pues similar a lo que considera la Sociedad Americana y Europea. Ellos no se exceden dosis mayores a 2.5 miligramos por kilo de bupivacaína o levobupivacaína, y el volumen que ellos estiman independientemente del número de metámeras cuando van a hacer un bloqueo lumbar es de 0.5 ml por kilo, de epidural torácica de 0.3 ml por kilo, y como dosis adicional ponen el volumen de 0.25 ml por kilo. Ya con respecto al bloqueo epidural en infusión continua, las dosis se modifican. Realmente en menores de 3 meses no deberíamos de pasarnos de 0.2 miligramos kilo hora. Entre niños de 3 meses y 1 año, entre 0.3 miligramos kilo hora, y para mayores de 1 año considerar 0.4 miligramos kilo hora. Mencionar entonces las complicaciones del bloqueo epidural. Esos pueden ser lesión neurológica, y con respecto a la lesión neurológica quiero citar este artículo que encuentran acá abajo. Este artículo fue publicado en Anestesia y Analgesia en el año 2012 y este autor reporta 4 casos de complicaciones neurológicas asociadas a la analgesia epidural durante cirugía. ¿Qué tenían como común estos 4 casos? Era que los niños habían tenido infusiones de bupivacaína con adrenalina. Es desde entonces que no se considera la adrenalina como un coadyuvante en la anestesia epidural, sino que solamente se permite su uso para la dosis de prueba. Como en común también tenían estos casos que eran niños que habían recibido múltiples cirugías, que tenían
episodios severos de hipotensión que habían requerido reanimaciones severas durante cirugía y que no tenían ningún hallazgo ni de hematoma ni de infección, o sea, propiamente no tenían trauma a nivel medular, pero sí tenían hallazgos de isquemia. Con respecto a hematoma epidural, pues es una complicación pues mucho más rara, como veíamos en los estudios. Las infecciones también tienen una incidencia más, mucho pues menos común. Las infecciones se presentan sobre todo cuando los catéteres se dejan de manera continua por más de 3 días. A partir de las 72 horas, el riesgo de complicaciones se multiplica y este riesgo de infecciones se ve sobre todo en niños inmunocomprometidos, en niños con cáncer. Mm, Mencionar la punción dural accidental, que pues se mide menos de lo que creemos. Realmente el manejo de los niños que hacen cefalea punción dural obedece pues como el mismo esquema de los adultos. Inicialmente pues se les debe dar un manejo médico, pero si la cefalea es persistentemente severa, pues se ofrece la opción de parche hemático, limitando el volumen a 0,2 a 0,3 ml por kilo. Con respecto a los cambios hemodinámicos, ya veíamos que el desarrollo del sistema simpático en el niño es menor y la toxicidad por anestésico local se presenta sobre todo en menores de 6 meses. Una de las controversias en el manejo de los niños con catéteres epidurales y en los bloqueos de nervio periférico, pues como una de las controversias con los cirujanos es que si el bloqueo pudiese aumentar la incidencia de síndrome compartimental, que se ha visto que la anestesia regional, pues de por sí, no aumenta el riesgo de anestesia regional en niños y no debería de retrasar el diagnóstico. Como sabemos, el dolor nociceptivo e isquémico viajan por vías diferentes y la idea de cuando utilizamos un bloqueo es que el anestésico local esté suficientemente diluido para que no nos bloquee ni las vías motoras ni las vías que transmiten el dolor isquémico. Por tanto, pues estaría preservada la transmisión y el retraso en el diagnóstico del síndrome compartimental generalmente obedece la no identificación del paciente a riesgo, no identificar a aquel niño que ha tenido una fractura en un hueso distal como el radio, la tibia, aquel niño que por su condición no puede expresar bien el tipo de dolor que presenta, aquel niño que ha recibido un trauma por aplastamiento. Continuando entonces con el bloqueo espinal, mencionar que la indicación principal es cualquier cirugía pues, que comprometa la mitad inferior del cuerpo, que en neonatos pretérmino y exprematuros es muy útil para la reparación de herniorragias inguinales, especialmente cuando el paciente pues tiene muchas comorbilidades y es muy propenso a presentar apneas o bradicardia durante el posoperatorio. Ya en niños mayores pues puede utilizarse en cirugías de periné, en la región inguinal, en cirugía ortopédica de miembros inferiores y si se requiere para determinar la dosis del anestésico local, pues debemos de tener presente la relación que tiene el volumen de líquido cefalorraquídeo con respecto al peso del niño, que el 50% del líquido va a estar localizado en el canal espinal y que el canal espinal tiene un mayor flujo sanguíneo por un mayor gasto cardíaco y que el bloqueo pues va a estar mucho más limitado en tiempo. La valoración del nivel anestésico, al igual que en los adultos, lo podemos realizar de acuerdo al BROMAS y en aquellos niños que se encuentran en etapas preverbales, valorar la respuesta al frío. Con respecto a herniorrafia inguinal en exprematuros, este fue el estudio GAS, el estudio que compara anestesia general con espinal en niños que iban a herniorrafia uni o bilateral, aquellos niños que tuviesen menos de 60 semanas en edad postmenstrual. Entonces ellos lo que hacen es comparar un grupo de anestesia regional versus un grupo de anestesia general. Aquellos niños que iban al grupo de anestesia regional les colocaban espinales más caudales, espinal más ilioinguinal, pero
teniendo la precaución de no realizar sedación. ¿Qué encuentran entonces en este estudio? Que sí habían diferencias significativas en las apneas tempranas, es decir, en aquellas apneas que se presentaban entre los 30 minutos iniciales de la recuperación hasta las 12 horas, pero que una vez se concluían las 12 horas, pues el periodo más crítico, las diferencias no eran significativas en ambos grupos. Es por esto que se acoge la anestesia espinal como una de las mayores indicaciones para las herniorragias en aquel niño que está en riesgo mayor de presentar apnea. Continuando con la dosis del bloqueo espinal, mencionar que para este podemos utilizar bupivacaína hiperbárica o isobárica, que clásicamente se ha descrito mediante la fórmula de Vanegas. El volumen de bupivacaína pesada va a ser de 1 ml por los primeros 10 kilos, más 0.1 por cada 5 kilos adicionales. La dosis recomendada por la ADRA va a ser de 1 miligramo por kilo en los menores de 5 años, 0.4 miligramos por kilo en los niños de 5 a 15 kilos y 0.3 en los niños que pesan más de 15 kilos. Como les digo, toda la evidencia que se transmite en estas guías es a partir de estudios observacionales, no existen estudios pues, grandes aleatorizados, randomizados, controlados que hayan evaluado pues como este tipo de dosificación. Bueno, dentro de las complicaciones del bloqueo espinal, la hipotensión y la bradicardia que se presentan en menor medida por el menor desarrollo del sistema simpático, pero se van a presentar sobre todo en la población adolescente. Y aquí quisiera resaltar la cefalea postpunción dural. Lo que les decía anteriormente, muchas veces en niños no medimos la cefalea postpunción dural, subestimamos el dolor en niños, pero esta puede ser incluso tan alta como la de los adultos. Se estima que la cefalea postpunción dural en un niño se puede elevar hasta el 15% cuando se utilizan agujas de calibre 22. Y lo que vemos comúnmente es que cuando pues, a los niños les indican una realización de una punción lumbar, pues generalmente utilizan agujas pues, de diámetros mayores al 27. Entonces, pues tenemos que estar muy sensibilizados con esto, tener presente que los niños también presentan cefalea postpunción dural, que muchas veces no se evalúa de manera correcta, pero que son candidatos incluso a la realización de un parche hemático. Para continuar con los bloqueos periféricos, pues como sabemos son muchos, en miembro superior, en miembro inferior, en tronco, a nivel de cara, y pues no es el objetivo de esta revisión entrar a discutir la técnica de cada uno de los bloqueos, pero sí quiero resaltar que durante los últimos años el ultrasonido pues se ha convertido en una herramienta importantísima para el desarrollo de la anestesia regional, que no es invasiva, que permite la visualización en tiempo real de las estructuras, que permite colocar con precisión el anestésico local cerca del nervio, y pues que vamos a estar limitando la dosis porque vamos a estar mirando de acuerdo, pues en tiempo real qué tanta dispersión tiene el anestésico en el nervio. Entonces quisiera traerles la evidencia que tiene la ultrasonografía y para esto resaltarles este estudio. Esta es una revisión sistemática de Cochrane que se efectuó en el año 2016. Tenía el objetivo de determinar si el uso del ecógrafo ofrecía ventajas sobre el bloqueo neuroaxial o periférico. Incluyó 20 estudios, 1.241 pacientes y que encontró un aumento, bueno, eran bloqueos de todo tipo, tanto neuroaxiales como de tronco, como de miembro superior, miembro inferior, y que encontró entonces que el bloqueo fallido, pues como ya lo habíamos dicho, se estima que es más o menos, se presenta en un 2% de los casos, y que cuando se utilizaba el ecógrafo, esta incidencia de bloqueo fallido se disminuía con una diferencia de riesgo de menos 0.11. Entonces, pues esto era significativo con un número necesario a tratar de 6 pacientes, que encontraban que el mayor beneficio se observaba en niños menores, que
cuando se utilizaba la ecografía aumentaba la duración del bloqueo, que se requería menos tiempo para realizar un bloqueo neuroaxial cuando previamente se había escaneado o se hacía directamente la técnica con el ecógrafo, y que se reducía el número de intentos con el paso de la aguja. Con respecto a neuroestimulación, pues esta era la técnica pues que era pues previa al uso del ultrasonografía, al uso del ultrasonido. Cuando solamente se cuenta con neuroestimulación, los bloqueos en niños deben hacerse pues de manera como más pausada. Debe hacerse inicialmente un mapeo de superficie, y este pues es simplemente realizar un mapeo de manera transcutánea, sin ir a funcionar al niño, sino que ir siguiendo pues como el plejo y la posible respuesta con un mayor amperaje entre 2 y 5 miliamperios. Una vez se encontraba una respuesta adecuada, se procedía a realizar una punción que, al igual que en el adulto, se debía buscar lograr la mejor respuesta motora con la menor cantidad de corriente, teniendo como salvedad pues evitar hacer una inyección del anestésico si se producía pues una contracción fuerte a una corriente menor a 0.2 miliamperios, porque, o pues si había resistencia a la inyección, pues porque eso sugería que se pudiese estar haciendo una inyección intraneural. El estudio que les cito acá abajo comprueba que no hay diferencia entre la tasa de éxito si el bloqueo se efectúa con un umbral de neuroestimulación menor a 0.5 miliamperios o mayor a 0.5 miliamperios. Realmente no hay diferencias entre el amperaje, teniendo la salvedad de que cuando se tiene un amperaje muy bajo y una respuesta muscular vigorosa, pues tenga la precaución de que probablemente se pueda ir pues muy cerca al nervio. Con respecto al volumen del bloqueo único en nervio periférico, más o menos se estima un volumen entre 0.3 y 0.4 ml por kilo. En extremidades superiores, la dosis debería de ser entre 0.5 a 1,5 miligramos por kilo de bupivacaína o levobupivacaína. En miembros inferiores de 0.5 a 1,5 igual, pero en bloqueo de fascia la dosis debería limitarse a 0.25, entre 0.25 y 0.75 miligramos por kilo. Con respecto al bloqueo continuo de nervio periférico, a medida pues que se han desarrollado equipos más apropiados y se han mejorado las técnicas tanto de inserción, se han mejorado los catéteres perineurales en niños, las bombas, y pues se han publicado más reportes sobre el uso para tratar el dolor, pues se ha aumentado el uso. Las complicaciones, como ya les decía, son pocas, entre ellas pues la infección del catéter, especialmente en el paciente inmunocomprometido, la formación de hematomas, la ruptura del catéter y la formación de nudos. Se disponen pues datos limitados, de datos muy limitados con respecto a las concentraciones plasmáticas asociadas a las infusiones, pero se sabe que las infusiones no deberían de prolongarse más de 48 a 72 horas, y pues se debe de tener guía ecográfica siempre que se realicen siempre que se implanten estos catéteres. Pues para continuar quisiera mencionar unos bloqueos pues muy específicos para pues no alargarnos tanto. Iniciar por el bloqueo del cuadrado lumbar. Como sabemos, el cuadrado lumbar es un músculo abdominal profundo, y su éxito se lleva a cabo cuando se logra la dispersión del anestésico local entre la fascia toracolumbar. Como sabemos, hay 4 tipos, realmente se desconoce exactamente el mecanismo por el cual actúan cada uno de estos, pero se ha visto en adultos que hay mayor difusión del anestésico local y mejor control del dolor que cuando se realiza el bloqueo del plano transverso del abdomen. Que se ha visto en pediatría, y cito artículo, este ensayo de abajo, incluyó 52 pacientes, entre los que se comparaba los niños que se llamaban herniorrafia inguinal unilateral u orquidopexia, se comparaba el bloqueo QL2 con respecto al TAP, encontrando que la analgesia era más prolongada, más eficaz que tenían los niños mayores periodos libres de dolor.
mencionar las complicaciones, pues que a pesar de que son pocas y son raras, pues siempre se presenta el riesgo, y de la toxicidad por anestésico local, el daño a órganos subyacentes, el bloqueo inadvertido del nervio femoral, sobre todo cuando se realiza el QL3. Con respecto al bloqueo del plano erector de la espina, en adultos hay reportes de que es técnicamente más fácil que el bloqueo epidural o los bloqueos paravertebrales. Sin embargo, en niños lo que se ha visto es que la manipulación en ese bloqueo debe ser mucho más fina, que las capas de músculos son mucho más delgadas y los planos faciales pues también son más delgados. Entonces, pues por eso podría ser técnicamente un poquito más difícil, pero conlleva mucho menores riesgos que los bloqueos epidurales o paravertebrales. Este es útil en cirugía de tórax o abdomen en pediatría, y como podemos ver en las imágenes, pues este es un reporte de caso pues, de los docentes de la universidad. Es un niño de 13 meses con un secuestro intralobar en el pulmón derecho programado para lobectomía mediante videotoracoscopia, y pues realmente a este niño con este bloqueo le va pues muy bien. Continuando con anestesia regional en circuncisión, pues quise traer sobre todo esta cirugía porque es una cirugía de las más comunes en pediatría. Esta pues se puede realizar de distintas maneras, se puede realizar bajo sedación y analgesia, solo local, anestesia regional o anestesia general. Realmente hay muchas opciones, y este estudio pakistaní lo que hace, bueno, es un estudio prospectivo aleatorizado que se lleva a cabo entre enero y junio de 2015, incluye 60 niños entre 6 y 12 años que iban a operación circuncisión, y lo que hicieron fue comparar los resultados con respecto a analgesia en 3 grupos. Uno que le ofrecían caudal, otro en que les ofrecían bloqueo dorsal del pene, pues que es un bloqueo muy discutido, sobre todo en ecografía. Pues no sé si han leído de este tema, pero pues hay muchos estudios que hablan de que el bloqueo dorsal del pene, la técnica por referencia anatómica, puede tener incluso el mismo resultado que bajo guía ecográfica, y pues prolongarse más. Y bueno, entonces comparan, perdón, caudal, bloqueo del pene y morfina subcutánea, que encuentran que de acuerdo a esta escala de medición del dolor, en niños, los niños que se les ofrecía caudal tenían puntajes mucho más bajos y periodos libres de dolor mucho más duraderos, mayor satisfacción tanto de los niños como de los familiares. Para pasar al tema de adyuvantes, aquí quiero resaltar pues lo que he mencionado como en toda la charla, y ha sido que los recién nacidos y los lactantes son los que tienen el mayor riesgo de toxicidad. Es por eso que se ha buscado limitar la dosis de anestésico local que se utiliza en este grupo etario, y esto ha sido gracias a los agentes adyuvantes, los cuales pues tienen como beneficio que prolongan la duración del bloqueo, reducen la necesidad de anestesia general, permiten pues una emersión de la anestesia mucho más suave, reducen el delirio en la emergencia, el escalofrío, proveen comodidad en el posoperatorio y el alta precoz. Entonces, la mayor utilidad de los adyuvantes en anestesia regional pediátrica es aumentar el tiempo del bloqueo y disminuir la dosis total del anestésico local. ¿Qué recomendaciones hay con respecto a adyuvantes? Bueno, realmente la FDA solo aprueba clonidina y morfina sin conservantes, de resto ninguno pues está avalado para la administración de Norvaxial, pero pues sí hay muchos reportes. Entonces, con respecto a lo que es clonidina, se ha demostrado que dosis entre 1 y 2 microgramos puede mejorar la calidad y la duración de la analgesia epidural, pero que dosis más altas pueden llevar a efectos adversos como hipotensión, bradicardia, sedación marcada. La morfina, entre 10 y 30 microgramos por vía epidural, se ha demostrado también que puede mejorar el bloqueo, pero que se debe limitar realmente la dosis a la mínima necesaria para evitar pues, los efectos adversos asociados al uso de opioides, como lo son la depresión respiratoria, el prurito, las náuseas, el vómito, la retención urinaria. Con respecto a ketamina, ¿qué tenemos? La ketamina neuroaxial no está permitida en niños. Hay pues como
preocupación acerca del potencial apoptótico que tenga la ketamina, por tanto se limita su uso en niños y pues no es una recomendación pues que de no hacer. La dexmedetomidina pues podría utilizarse a dosis mínima entre 1 y 2 microgramos por kilo, pero la evidencia en niños es muy limitada. El fentanil se ha visto que no potencia el efecto de la bupi ni de la ropivacaína en el contexto del bloqueo caudal, y los esteroides no se recomiendan para uso neuroaxial. Ya para finalizar, toxicidad sistémica en niños, pues que es la complicación más temida que tenemos en anestesia regional pediátrica, y esa sobre todo pues porque cuando tenemos un bloqueo en un adulto, pues rápidamente podemos reconocer los síntomas de una toxicidad sistémica, mientras que cuando tenemos un niño bajo anestesia general, pues no va a ser tan fácil entrar a reconocer que sea esta la causa. Como sabemos, los principales hallazgos de un niño que curse con toxicidad sistémica por anestésico local, pues va a ser que tenga hipoxemia, que esté fibrilando, que esté con la musculatura rígida, taquicárdico, o pues que tenga cualquier tipo de arritmia. O pues más grave aún, que el niño de una entre en colapso cardiovascular completo. Hasta la fecha, han habido 10 informes de casos en el que el intralipid en niños ha funcionado. En 9 pues, de ellos ha resuelto como tal la manifestación de toxicidad, siendo la manifestación más común la arritmia. Resaltar que la levobupivacaína y la ropivacaína se asocian en menor medida con toxicidad sistémica, pero pues no hay como tal la suficiente evidencia para decir, no, todos los niños que vaya a bloquear, bloqueenlos con levobupi o ropi. No hay la suficiente evidencia. Siempre que utilizamos bupivacaína racémica, entonces lo que les he dicho alrededor de la conferencia, limitar la dosis a 2.5 miligramos por kilo, máximo 3. Si sospechamos una toxicidad sistémica, administrar rápidamente la emulsión lipídica y no irse pues con propofol, porque el propofol no contiene la suficiente cantidad de lípidos para pues como hacer la función como de emulsión lipídica, y pues puede empeorar los efectos cardiovasculares en el paciente. Tips para prevenirlo: no exceder la dosis máxima. Bueno, y el algoritmo con respecto al adulto es exactamente el mismo. Manejar las convulsiones, yugular la convulsión con midazolam si se presenta, iniciar el soporte. La emulsión lipídica, el bolo de 1,5, la infusión a 0.25 es igual el mismo esquema que se maneja en adultos, pero entonces para prevenir lo importante, inyectar en bolos pequeños el anestésico local, hacer una aspiración frecuente cuando se realiza un bloqueo, realizar todos los bloqueos idealmente bajo guía ecográfica, en especial aquellos bloqueos que tienen pues una mayor volumen y una mayor dosis de anestésico local. Mm, Limitar el uso de anestésico local con adrenalina para la dosis de prueba epidural, y limitar las infusiones a máximo 72 horas, sobre todo en los grupos de riesgo, y monitorear continuamente a todo niño que se va a someter a la anestesia regional. A manera de conclusión, entonces, pues quiero mencionarles, pues repetirles lo que he insistido durante toda la noche, y es resaltar que la anestesia regional debe ser considerada como la técnica de elección para el manejo del dolor postoperatorio en los niños, porque se ha visto que es una técnica muy segura, que conlleva una tasa baja de complicaciones, pero que siempre las tenemos que tener presentes y actuar rápidamente si ellas se presentan, que el ecógrafo es una herramienta muy importante que puede disminuir todos estos riesgos, y que aquel niño que se somete a anestesia regional va a tener una mejor analgesia en el posoperatorio y se va a poder recuperar prontamente. Muchas gracias. Bueno, Paola, muchas gracias por la presentación. Es un tema muy largo que yo pienso que lo resumiste en estos 55 minutos, aunque es un poquito largo, pero estuvo muy bien.
vamos a dar paso a algunas preguntas y quisiera que nos diera algunas indicaciones el doctor Vargas, que fue uno de tus tutores en la charla, o alguien que quiera dar una opinión, por favor, puede hacer la pregunta. Bueno, y pues muchas gracias a todas las personas que están conectadas y sobre todo a los doctores Gómez y al doctor Vargas, pues que me acompañaron para el desarrollo de este tema. En serio, muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Ah, bueno. Pues igual que el doctor Gómez, felicitar a Paola porque pues es una charla supremamente extensa y pues siempre se van a quedar algunos temas por anestesia regional sin tratar. De hecho, pues nomás desde la presentación inicial con los casos del labio y paladar hendido, hay que recordar que incluso para esos procedimientos del labio y paladar hendido también hay técnicas regionales descritas con muy buena evidencia de que mejoran el consumo de opioides durante las primeras 48 horas, que son los bloqueos de nervio maxilar supracigomáticos y de infraorbitarios. Son bloqueos que se hacen con referencias anatómicas, sencillos, con dosis de 0.15 a 0.2 cc por kilo, de bupivacaína, ropivacaína, con muy buenos resultados pues en el control del dolor en el posoperatorio. Pues lo demás yo creo que se dijo en general todo muy bien. Recalcar que siempre la anestesia regional pues es un pilar fundamental de la anestesia multimodal en nuestros días y que en este momento en que hay pues escasez en muchas instituciones de los opioides y la dificultad que está dar opioides de acción prolongada en niños muy pequeños, pues la anestesia regional siempre va a ser una alternativa ideal para manejar a todos nuestros pacientes. Ok, gracias. Antes de seguir con otra pregunta que por ahí hay, que la voy a decir, quisiera dar unos 3 o 4 punticos importantes. Definitivamente lo que uno trata en los niños es tratar de que estos niños en el posoperatorio salgan sin dolor. Es lo que más le preocupa a uno. Cualquier técnica que usted utilice, ya sea neuroaxial o periférica, puede ser útil siempre y cuando lo sepa hacer y tenga el conocimiento. Obviamente hay que hacer lo que uno mejor sabe hacer, pero siempre debe estar averiguando por técnicas nuevas que tengan más seguridad para los niños y que uno las pueda hacer. De manera que uno nunca puede dejar de estudiar para tratar de hacer técnicas mucho más nuevas. En cuanto a las diapositivas que se habló de los eventos adversos, obviamente se tienen que encontrar más eventos adversos estadísticamente en pacientes con anestesias neuraxiales porque generalmente estos estudios se han hecho y el grupo mayor de anestesias que se da es neuroaxial que las anestesias periféricas, pero pienso que en el futuro, cuando estos grupos ya se estén igualando, yo creo que en este momento, en esta década ya se están igualando, vamos a encontrar pues eventos adversos en cada una de las técnicas. Quería resaltar un poquito que se habló de la migración del catéter. Siempre se habla de que, y encontré que un 26% de migración de catéteres, la verdad, yo en mi vida nunca he tenido ni he visto una migración de un catéter epidural hacia raquídeo. No sé por qué, cómo lo miden estas escuelas en los Estados Unidos, pero son estadísticas que a mí siempre me han parecido muy grandes, de manera que no sé de qué forma lo describen y que tengan una incidencia tan grande. Lo otro, en cuanto a raquídeas, es una técnica muy buena, pero a mí siempre me preocupa el tamaño de las agujas que nosotros o que la gente utiliza para hacer anestesia raquídea. Yo hoy en día, pues en niños por encima de los 8 o 10 años trato de hacerlo con 29 punta lápiz y me va muy bien, pero a mí me preocupa siempre mucho que gente utilice todavía agujas 22 sin estiletes para anestesias raquídeas y que esto pueda tener complicaciones severas que casi no las vemos, pero que sean complicaciones desde la cefalea hasta otro tipo de complicaciones. Recordar que cuando nosotros damos una anestesia regional con neuroestimulación, cuando en niños colocamos la frecuencia entre 0,5 y 0,8 Hz y hay estímulo de respuesta a un estímulo nervioso, casi que podemos decir que la aguja está a 1 milímetro o a menos de 1 milímetro. Entonces hay que tener cuidado, nunca bajarnos
tanto como nos bajamos en los adultos, que a veces nos bajamos a 0,4, 0,3. Yo siempre digo que uno debe estar entre nunca menor de 0,4 para tener límites de seguridad. Y por último, me parece que es una buena oportunidad para hablar de algo que oigo yo diariamente en algunos quirófanos de algunos colegas nuestros. Y alguna circulante dice, ¿usted le va a poner caudal hoy, doctor, a este niño? La técnica caudal a mí me gusta mucho, pero entonces dicen, pero doctor, este niño ya camina. Hay la teoría de que las caudales no se le ponen a los niños que caminan. Eso es totalmente errado. La caudal, acuérdense que es una peridural sacra, no es diferente a una peridural torácica o una peridural lumbar. Entonces no se le pondría peridural a ningún adulto porque todos caminan. Es algo que es un mito que se va creciendo de persona en persona y que realmente debemos eliminarlo de nuestra trabajo diario. Por aquí, Paola, el doctor Lema te hace una pregunta, que es bueno o si alguien la puede contestar, sobre la irrigación del anestésico local intraabdominal en cirugía laparoscópica, que si encontraste algo en niños. No, realmente pues no encontré como reportes o mayor evidencia de irrigación del anestésico local. Para cirugía abdominal, lo que mayor tiene evidencia ahora, pues que hay unos RCTs que son pues con población limitada. Los que mejor evidencia tienen es el bloqueo del TAP, perdón, del el QL. Pues Bueno, muestran lo que muestra el cuadrado lumbar, muestra una mayor efectividad con respecto al inguinal y hipogástrico, al TAP. Ese es como el estándar, pues en los últimos ensayos clínicos controlados, pero pues sí, son ensayos muy limitados de 50 pacientes, no es que sean pues como con mucho peso. ok, ¿alguien nos puede ayudar? ¿Alguien ha encontrado algo? Si no, para dar alguna opinión, pero quisiera que alguien de los que está con nosotros todavía comunicado nos dé una opinión sobre la aplicación peritoneal de anestésicos locales. ¿Alguna pregunta adicional? Juanma, Dime, Mauricio. bueno, a felicitarlos a Paola y a los tutores, a Juan Manuel y al doctor y a Vargas. Eh, Definitivamente, yo creo que el ultrasonido ha masificado un poco más la anestesia regional. Pues de pronto puedo estar equivocado, pero desde la experiencia mía, yo creo que a mí me tocó como residente cero ultrasonido y en esa época éramos mucho más cautos en realizar las regionales en niños. Y ahora pues con el advenimiento de técnicas como el ultrasonido y la neuroestimulación, que me gusta hacerlo con ambos, y de pronto era la pregunta que te iba a hacer a ti, Juan Manuel, que tienes mucha experiencia en niños, ¿todavía estás de acuerdo en utilizar ambos procedimientos? Creería que sí, por el comentario que hiciste de a cuánto tenía que uno aceptar en niños el neuroestimulador. Y lo otro, que en algunos escenarios ya lo hemos comentado y creo que hemos estado juntos, Juan Manuel, de pronto aquí para ver tu opinión. ¿Qué opinas? ¿En los niños más grandes de todas maneras deben de estar con general? ¿Estás de acuerdo? ¿O se podría optar por directamente la anestesia regional sin general? Nosotros traíamos dos casos muy interesantes para presentar, para que discutiéramos qué técnicas se iba a utilizar, y en eso se podría resumir mucho lo que íbamos a hacer. Lo que pasa es que pienso que ya es muy tarde. No sé si ustedes quieran o no. Son las 8:30, pienso que la gente se cansa. Estaba pensando que me gustaría hacer una reunión de un jueves por la noche como esta, pero solamente de casos clínicos, preguntándole a la gente qué haría con este paciente. ¿Qué haría con este paciente? Y ahí teníamos con Paola, yo le había presentado 2 o 3 casos muy interesantes, pero a ver, casi todos los niños
que yo hago, que hago muchísimos niños en Imbanaco, sobre todo estamos haciendo mucha cirugía ortopédica, que es muy dolorosa, que es muy cruenta, que es una cirugía grande. Pues dependiendo de la edad del niño, yo le doy anestesia general y aparte de darle anestesia general, le doy anestesia neuroaxial y aparte de darle anestesia neuroaxial, al final le pongo una anestesia regional periférica. Eso me asegura que obviamente el niño se va para la habitación sin dolor y que al otro día está sin dolor con un éxito importantísimo. Y cuando hago la mezcla de todo esto, ¿por qué hago mezcla de tres cosas? Porque pues son niños muy pequeños que no se van a dejar hacer una neuroaxial despiertos, pero tengo niños entre los 10 y 12 o 14 años en los cuales se dejan poner una conductiva, por ejemplo, una raquidia, y yo puedo poner al mismo tiempo un bloqueo ciático con un bloqueo safeno y con muy buenos resultados. Entonces, cada día hacemos las dos cosas. Obviamente, si yo puedo poner los bloqueos neuroaxiales, por ejemplo, una raquidia, la puedo poner con el paciente despierto, lo prefiero, pero si lo tengo que sedar, no tengo ningún problema, o dormir con anestesia general, y obviamente en la mayoría de los casos cuando damos anestesia periférica, con son bloqueos ciáticos, bloqueos femorales, si el paciente no es lo suficientemente empático como para que tolere un chuzón más, lo hago con el paciente dormido, me aseguro de estar lo suficientemente seguro de que estoy viendo el nervio y que estoy haciendo la neuroestimulación. Obviamente ese era un punto que habíamos hablado con Paola, asegurarme de que el paciente no tenga una relajación muscular completa porque me va a impedir la utilización del neuroestimulador o ver con certeza cómo sería la neuroestimulación en estos pacientes totalmente relajados. Entonces, también tenemos en cuenta en eso, en no relajar los pacientes para que en el momento de poner el bloqueo, el paciente, nosotros podamos ver la respuesta ante un estímulo nervioso, una respuesta muscular, que no la veríamos si el paciente estuviera absolutamente relajado. No sé si responde tu pregunta. Sí, Juanma, gracias. Pues me parecería pertinente que esa segunda parte se hiciera el próximo jueves si se puede. Lo podemos hacer sin ningún problema. Para que quede, para que no, porque si lo posponemos para dentro de un mes, creería yo que de pronto quedaría partido y se pierde el hilo. No hay ningún problema. Con Paola podemos empezar a hacer 2 o 3 casos y pues cogemos otro residente y hacemos otros 3 casos. Con 6 casos estamos 40 minutos discutiendo qué le haríamos a determinados pacientes. Por ejemplo, traíamos un paciente con una osteogénesis imperfecta, con unas cirugías grandes que se le iban a hacer. Entonces, para que la gente opine y diga qué le haría, y yo le digo qué le hicimos, y no necesariamente lo que yo hago es lo que tiene que ser, pero yo pienso que ese tipo de reuniones en las cuales podemos emitir y podemos hacer un análisis de lo que le haríamos al paciente es mucho más constructivo que muchas veces dar una charla teórica sobre el tema. De manera Entonces, que el próximo jueves la segunda parte de... Bueno, señor. Perfecto. Perfecto, listo. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión o hablar sobre algo? No quería dejar a Eduardo lo de la irrigación del anestésico local. Obviamente el anestésico local, cuando uno no tiene otra técnica regional, yo creo que sirve. A mí me parece que funciona. Yo lo hago en adultos cuando se hace la laparoscopia. Hay estudios que dicen que realmente no funciona muy bien. Lo que uno ve es que ese anestésico local se absorbe por el peritoneo y eso produce una analgesia posoperatoria que no es muy prolongada, pero que ayuda en el posoperatorio temprano que el paciente tenga menos dolor. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo quiero decir algo. Habla Luis Enríquez. Hola, Luis. Profe, bueno, yo quisiera primero pues felicitar a la doctora, muy buena charla. Este tema siempre es súper interesante y nos recuerda pues muchas cosas y lo hizo con toda la claridad y pues y con mucha profundidad. Yo vengo tratando de utilizar lo que más puedo técnicas regionales. Lo que hago es cirugía cardiovascular en niños. Con el doctor Gómez pues hemos hecho varios casos. Esto sin duda pues es efectivo. Hacemos un bloqueo de ESP y hacemos extubación en la sala de operaciones, pues, y vamos al paciente
extubado al quirófano, a la unidad de cuidado intensivo, y ellos allá tienen la percepción de que es menos, que el paciente está con más, por lo menos más confortable y menos dolor, ¿cierto? La pregunta es en algo que hemos tenido cuando tratamos de nosotros de evaluar el dolor en los niños. Siempre está la escala, pues, de las caritas y esas cosas, pero tratar de objetivizar eso me parece algo bien difícil cuando estamos pues, al frente de un paciente ya real, ¿cierto? Hablando como alguna vez queríamos juntar los pacientes, tratar de mostrar, tratar de comparar, pero siempre a mí me parece difícil objetivizar esa parte hablando como de estudios. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, a la doctora que expuso y a los que tengan experiencia en esto, ¿qué piensan de eso? Si fueran a hacer un protocolo de investigación para comparar una técnica con otra o una intervención, ¿cómo objetivizarían el desenlace pues, con respecto a la intervención? Muchas gracias y Eh, luego felicitaciones a la doctora. Paulita, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, doctor. Bueno, pues lo que yo encontré en los diferentes estudios que revisé es que muchos de esos implementaban las escalas como el Keops, el de las caras, el de Flax, pero el desenlace para medir dolor postoperatorio y mejoría pues con las técnicas de anestesia regional realmente era el consumo de opioides. El consumo de opioides en la unidad posanestésica era como el desenlace más fuerte Exacto. porque no era tan fácil objetivizar esas escalas. En los niños que tú dices, Lucho, que tú trabajas, que son cardiopatías con pequeños, por escala, es el consumo de opioides postoperatorio. Eso es lo que hay que medir. Ya niños por encima de 4 o 6 años, uno sí pudiera hacer unas escalas bien, como estas de las caritas o inclusive visuales numéricas, que uno pudiera, si el niño tiene uso de razón y lo entiende, y verdad que lo entiende, sería esa. Pero en niños tan pequeños como los que tú haces, en los cuales pone el ESP, y que tú ves y la gente en cuidado intensivo piensa que realmente el paciente le va mucho mejor, realmente es el consumo de opioides, el que nos permite medir si se disminuye o no se disminuye. Rotundamente sí, yo creo que eso no es la menor duda. A los niños, en la experiencia general de mucho tiempo de trabajar con niños, la gente cree que porque es un niño y va a salir con las piernitas un poquito dormidas, los niños se van a desesperar. No. Si uno les explica que cuando se van a despertar van a tener las piernitas dormiditas, que no van a tener dolor, el niño se despierta muy tranquilo. Los niños son más empáticos de lo que nosotros creemos. Lo que pasa es que a veces hay gente que piensa que no lo es así y sí lo son. No hay nada más molesto que un niño que sienta dolor en el posoperatorio, y cualquier cosa que usted haga, así tenga un poquito de evento adverso, como es que produzca un poquito de bloqueo motor, que hoy en día con la lebupivacaína que nosotros tenemos, y si tuviéramos la ropivacaína sería casi nulo, ellos sienten esa mejoría. Buenas noches. Allí pues me gustaría, pues nuevamente me adhiero a las felicitaciones que le han hecho a la doctora sobre la presentación, y me gustaría pues resaltar lo de lo que se ha mencionado de los epidurales, porque pues cuando nos formamos no había tanto acceso a las agujas epidurales pediátricas. Entonces sí me parece muy importante poder tener esa exposición a esta técnica epidural desde niños lactantes menores hasta un poco mayores. Ha sido algo como muy interesante en el último tiempo poder volver, pues, usar estas epidurales en este grupo, complementarios a las caudales, porque en ocasiones cuando no se pone una caudal por el tipo, por el abordaje, la cirugía, las epidurales se nota que es una muy buena alternativa, especialmente en cirugía abdominal y urológica mayor. Entonces sí me parece importante este punto que se ha mencionado allí. Particularmente yo no conocía muy bien la técnica porque pues no manejo muchos niños en cirugía mayor con este tipo de analgesia, pero pues ya viendo la seguridad de la técnica y la forma y todo eso, sí me parece como pues una muy buena alternativa para el manejo del dolor, pensar en las peridurales. Y uno ve que igual que en el adulto, los desenlaces también son muy buenos en cuanto a consumo de opioides, y disminuir este consumo pues es algo también muy importante en el grupo pues de la pediatría.
Entonces me parece importante el uso de las peridurales y lo que se mencionó pues de la regional periférica, pues todo lo del nervio periférico con ecografía y estimulación, sí siempre ha sido pues una pauta y algo muy importante en la cirugía ortopédica especialmente. Entonces, pues muchas gracias por la presentación sobre este tema pues de analgesia y anestesia regional en niños. Germán, Gracias a usted, me profe. comprometo, Germán, la próximo jueves en los casos clínicos, que yo creo que vamos a sacar unos 6 casos clínicos, no solamente pedir la opinión de la gente de lo que haría, sino mostrar lo que nosotros hicimos, porque vamos a traer pacientes reales, no son pacientes inventados de lo que hemos hecho, y te mostramos los diferentes tipos de agujas y de catéteres peridurales especiales que tenemos para niños y lo que hacemos para que yo sé que hay en ciertos sitios donde no lo hay y no hay acceso a esas cosas, para que podamos estar al día y que podamos pensar en otra posibilidad adicional. Entonces la idea es, dentro de 8 días, traer unos 6 casos clínicos, pero al mismo tiempo de desarrollar los casos clínicos, que van a ser cortos, porque básicamente es la opinión de lo que piensa la gente que le haría y lo que nosotros decimos que hicimos, que no tiene que ser realmente lo verdadero. Ahí uno puede abordar los pacientes de muchas maneras y todas son buenas, pero sí traer los diferentes mecanismos, catéteres o cosas con los que hacemos las cosas, que nos permite que la gente vea y entienda un poquito más cómo se hace. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Una opinión? Bueno, yo creo que ya es suficiente tiempo. Les agradecemos mucho la asistencia y los esperamos para el próximo jueves como con un casos especiales de casos clínicos de anestesia neuroaxial y periférica. Muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden de firmar de llenar la asistencia.